Y si les parece, comenzamos con la lectura. Estamos en el apartado, tendríamos que empezar con el apartado octavo de la introducción. A ver. Este es un apartado ya más denso, más largo. Sí. Página 174, ¿verdad? Estoy Sí. en la hoja. Vale. Pues bueno, doy inicio. Apartado octavo. De pronto nos enfrentamos con un sistema de ideas contemplado por una conciencia pura, que ya les ha constituido su ley. Ahí hace una llamada a pie, está refiriendo a Engels en la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Llega hasta sus... Exacto, sí, que de eso estuvimos hablando, ¿no? Claro, y acá lo que está haciendo Sartre es retomarlo del punto anterior, a que nos enfrentamos cuando, este sistema de ideas concebido por una conciencia pura es este materialismo dogmático. Dice, bueno, que ya les ha constituido su ley, aún siendo perfectamente incapaz de fundar ese ukase. ¿Qué es, perdón, de mi ignorancia, qué es ukase? En la versión en francés también aparece la palabra ukase. Es un concepto o palabra ya en desuso hoy, decretado por un zar, era decretado por un zar en Rusia. Con lo que está queriendo decir Sartre, a ver, esto es porque busqué la definición ayer, no crean otra cosa. Lo que está diciendo Sartre es que aparece como un concepto decretado que no está fundamentado en sí mismo, que no tiene una fundamentación, ¿no? Pues eso es un decreto que daba un zar y se lo toma como un concepto, sí, decretado, pero ya está en desuso en castellano. Okay. Sin embargo, en la versión en francés aparece la misma palabra. Lo estoy cotejando, lo cotejé ahora. ¿No? Está la española, acá la francesa. Okay. O sea, porque lo que nos está diciendo Sartre acá es que este sistema de ideas aparece ya como un sistema decretado, no fundamentado. Ok. Vale. Ay. Muchas gracias, Maxi. Sigo. Bueno, no basta, en efecto, con discurrir sobre la palabra materia para apuntar a la materialidad en tanto que tal, y la ambigüedad del lenguaje proviene de que las palabras tan pronto designan a objetos como a sus conceptos. Es lo que hace que el materialismo en sí no se oponga al idealismo. Muy por el contrario, hay un idealismo materialista que en el fondo solo es un discurso sobre la idea de materia. Su verdadero opuesto es el materialismo realista, pensamiento de un hombre situado en el mundo, atravesado por las fuerzas cósmicas y que habla del universo material como de lo que se revela poco a poco a través de una praxis en situación. Bueno, acá es importante ver la diferencia entre este idealismo materialista, que sería lo característico del marxismo dogmático, frente a este materialismo realista. Claro, el materialismo realista no está refiriéndose a un realismo filosófico, sino a la propia posición de Sartre, ¿no? Porque incluso es interesante que en esto habla de cómo el universo, uno para ir estableciendo continuidades, se va revelando al hombre a partir de su praxis. Acá tenemos. Que es la posición que tiene en verdad de existencia. A mí me parece muy rico ir viendo cómo van sistematizándose, ¿no? En la crítica de la razón dialéctica se van sistematizando estas ideas que van apareciendo por ahí en textos, ensayos que fueron publicados y otros ensayos que, bueno, fueron publicados de manera póstuma. Ok. Sí, además, a mí me parece que es de esto que hemos hablado en otros momentos, como ciertos conceptos que aparecen muy tempranamente en Sartre y que de pronto, a pesar de esta idea de que hay una ruptura, una escisión,
siguen teniendo esta continuidad. Y me encanta porque de pronto, claro, en El Ser y la Nada tiene una cantidad increíble de páginas en donde está describiendo qué es la situación, o sea, cómo se constituye, porque no es, me acuerdo que cuando lo empecé a leer me impresionó porque justo se rescata mucho la idea de situación, ¿no? Como el filósofo de la situación, etcétera, ¿no? Y parece que es cualquier contexto en cualquier momento, o sea, pero Sartre es muy fino al hacer la descripción y me encanta cómo de pronto ya este hombre asume que todos nos hemos leído su obra anterior y entonces aquí llega e introduce otra vez la idea de situación, ¿no? Muy clara, muy central, para dar sentido a lo que está, a la crítica que está tratando de hacer, pero no la desglosa. Pero bueno, claro, porque ya lo ha hecho en otros lugares, ¿no? Sería un buen trabajo de aparato crítico si el traductor lo hubiera puesto ahí para remitir, pero me gusta, ¿no? O sea, también como estas ideas no se van perdiendo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, claro, no, además decís esto de aparato crítico y no tiene aparato, ni tiene introducción la crítica de la razón dialéctica, digo, hecha en la edición castellana, ¿no? De Sartre, Sí, aparece directamente, no haciendo la introducción. sí, es cierto. A ver, continúo. En el caso que nos ocupa, resulta evidente que estamos ante un idealismo que ha robado las palabras de la ciencia para nombrar a algunas ideas de un contenido tan pobre que se ve la luz a través. Perdón, a su través. Pero lo que nos importa es lo siguiente. Si se expulsa a la verdad como empresa de los hombres del universo, se volverá a encontrar en las mismas palabras que se utilizan como el objeto de una conciencia absoluta y constituyente. Lo que quiere decir que nos escapamos al problema de lo verdadero. Nabil priva a sus centros de reacción diferida de los medios de distinguir lo verdadero de lo falso. Les impone la dialéctica sin darles la posibilidad de conocerlo. Lo que dice se vuelve verdad absoluta y sin fundamento. Claro, bueno, acá tenemos con nombre uno de los interlocutores de Sartre, Nabil, que ya lo critica Sartre cuando publica El Ser y la Nada, y la referencia yo la tengo por un texto de Merleau-Ponty que se llama La querella del existencialismo, donde Merleau-Ponty hace una defensa de Sartre, del Ser y la Nada, y dice que se está enfrentando, hay dos, las críticas a Sartre provienen de dos lugares. Por un lado, del cristianismo en su versión catolicismo tomista, y por otro lado, del marxismo en su versión dogmática. Y ahí en la parte del marxismo nombra a Garaudi y a Nabil. Ok. Ahí ya por lo menos tenemos un referente, ¿no? Claro, lo que no hay dentro del desarrollo de este marxismo dogmático es una problematización en torno a lo verdadero. Pareciera, ¿no?, que hay una conciencia absoluta ante la cual se van manifestando las leyes de la materia. Claro, y eso también es interesante. Hay una metafísica materialista, hay una metafísica de la materia. No es la materialidad pensada en la situación de un hombre que hace la historia, que está inscripto en el universo. Me quedaba pensando un poco a propósito de este último fragmento, si entonces, si voy siguiendo más o menos bien esto, una condición de posibilidad para, como para acceder a la verdad o reconocerla es justo conocer la dialéctica, o es decir, ser consciente de ese movimiento, no sabría cómo verbalizarlo. Claro, claro, porque pero al mismo tiempo ser consciente de la dialéctica significa también una reflexión, una meditación sobre la dialéctica. Y esa dialéctica pero la dialéctica al mismo tiempo es una experiencia. Sería ser consciente de la experiencia situada del hombre, porque la dialéctica
materialista involucra también al espíritu en el sentido de, no un espíritu absoluto hegeliano, sino de el pensamiento, la interioridad, ¿no? Sí, me quedo pensando en, creo que es justamente el subtítulo que tiene, por ejemplo, la fenomenología del espíritu, ¿no? Es la ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Claro, claro, sí, 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 En sí. ese sentido parece que va un poco, podría ir un poco en la línea, pues. Sí, totalmente, sí, sí. Gracias. A ver. Ay, disculpa, pero está muy buena esta parte, ¿no? Si se expulsa a la verdad, y entre paréntesis, ahí hay una definición de la verdad, o Sí, ¿no? Que es la empresa de los hombres. sí. Y eso es totalmente verdad y existencia, ¿no? Que es donde Sí, justamente ahí lo está rescatando todo el tiempo, la verdad siempre supeditada a, digamos, lo humano, a la actuar humano. y a una praxis, ¿no? Eso. A una cuestión. Claro, ahí está, porque desde la lógica del método científico moderno, el hombre es un agente pasivo que contempla el universo y el conocimiento es pasivo, ¿no? Se contempla. Y es la forma en que Engels descubre por medio de la contemplación las leyes de la materia. Ahora, la posición de Sartre es contraria, porque el descubrimiento implica una praxis. Claro. Ujú. Bueno, continúo. Eh, bueno, pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo arreglarse con este desdoblamiento de personalidad? ¿Cómo un hombre perdido en el mundo, atravesado por un movimiento absoluto que le viene de todo, puede ser también esta conciencia segura de sí misma y de la verdad? Poco importa que señale que estos centros de, de reacción elaboran sus comportamientos según unas posibilidades que conocen en el individuo y tal vez en la especie un desarrollo ineludible, estrechamente condicionado, y que los condicionamientos y las integraciones reflejas, experimentalmente establecidos, permiten apreciar el reducido margen en el cual se puede llamar autónomo al comportamiento orgánico. Acá está citando a Nabil. Sería bueno en algún momento leer algo de Nabil. Yo no leí Sí, nada. no, la verdad es que yo tampoco, pero lo voy a buscar también. Todo eso lo sabemos como él. Bueno, lo que cuenta es el uso que haga de esas verificaciones. Este uso lleva necesariamente a la teoría del reflejo, a dar al hombre una razón constituida, es decir, a hacer del pensamiento un comportamiento rigurosamente condicionado por el mundo, lo que es, omitiendo decirnos que es también conocimiento del mundo. Y acá me parece, ¿no? Primero, la crítica a la teoría del reflejo, que es fundamental dentro de, ¿cómo podríamos decir? La teoría gnoseológica del marxismo soviético, en donde la conciencia es reflejo del Mm, mundo material. Eso por un lado. Por otro lado, el mundo aparece condicionado, no el mundo aparece, el mundo acá se presenta dentro de la teoría del reflejo a partir de, la metafísica, de una metafísica del SAT, del ex, ¿no? Porque dice, por el mundo, lo que es. Y si pensamos en algún punto, la acción implica, esto ya desde el ser y la nada, la acción implica la nihilización, en la traducción en castellano, pero en realidad sería la nadificación de lo que es, ¿no? ujú, ujú, ujú. Dice, bueno, continúa. ¿Cómo podría pensar el hombre empírico? Está tan cierto frente a su propia historia como frente a la naturaleza. La ley no ¿sí? No, no dije nada, no. Ok. La ley no engendra por sí misma el conocimiento de la ley. Muy por el contrario.
Si se soporta pasivamente, transforma a su objeto en pasividad. Luego le priva de toda posibilidad de recoger su polvo de experiencias en una unidad sintética. Y el hombre trascendental, que contempla las leyes, por su parte no puede alcanzar, en el grado de generalidad en que se ha colocado, a los individuos. Aún a pesar de él, nos vemos provistos de dos pensamientos, ninguno de los cuales llega a pensarnos a nosotros, ni a pensarse, porque uno es pasivo, recibido, intermitente. Lo tenemos por un conocimiento y solo es un efecto diferido de causas exteriores, y el otro, que es activo, sintético y dessituado. Bueno, aquí hace una llamada que es dessitué. Se ignora y contempla en la más completa inmovilidad un mundo en el que no existe el pensamiento. De hecho, nuestros doctrinarios han tomado por real aprehensión de la necesidad una alienación singular que les presentaba su propio pensamiento vivido como un objeto para una conciencia universal y que lo somete a su propia reflexión como al pensamiento del otro. En esta parte me parece muy rica, porque tenemos un montón de cosas, ¿no? Sí. Por un lado, la cuestión nociológica en torno al conocimiento, que ya hicimos mención, esta ley que está inscripta en el mundo, pero el mundo, claro, aparece desprovisto de pensamiento. Es un hecho como un dato en el criterio positivo, positivista del mundo. Por otro lado, me parece también, ¿y a quién le es accesible este mundo? A una conciencia trascendental. Y estamos en el problema de Kant, prácticamente, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tiene la conciencia trascendental, esta conciencia trascendental, con la conciencia que es cada uno de nosotros? Que es singular, situada, que es activa pero pasiva, que padece, ¿no? Y lo que me parece también es cómo este marxismo se va alejando del pensamiento de Marx para ir a un pensamiento premarxista. Y esto, no, por ahí estoy hablando mucho, interrúmpanme, no, hablen ustedes, no. Pero incluso termina pudiendo haber una lectura de la historia y de la sociedad que va a tener más que ver con Comte que con Marx. ¿Continúa? Sí. ¿Sí? No, sí, continúa. Continúa así, después me hacer comentarios. Sí. Hay que insistir sobre este hecho capital de que la razón no es ni un hueso ni un accidente. Dicho de otra manera, si la razón dialéctica tiene que ser la racionalidad, tiene que dar sus propias razones a la razón. Según este punto de vista, el racionalista analítico se prueba por sí mismo, ya que, según lo hemos visto, es la pura afirmación, en un nivel muy superficial, del lazo de exterioridad como posibilidad permanente. Pero veamos lo que nos dice Engels de las leyes más generales de la historia natural y de la historia social. O sea, aquí se viene ya la crítica. Dice esto, citando a Engels, dice, en cuanto a lo esencial, se las puede reducir a tres. La ley de inversión de la cantidad en calidad e inversamente, la ley de la interpenetración de los contrarios, la ley de la negación de la negación. Las tres están desarrolladas por Hegel, según su estilo idealista, como simples leyes del pensamiento. El error consiste en querer imponer estas leyes a la naturaleza y a la historia como leyes del pensamiento en lugar de deducirlas de ellas.
Esto es Engels. Dice, la incertidumbre de Engels se puede ver en las palabras que emplea. Abstraer no es deducir. ¿Y cómo se deducirían unas leyes universales de un conjunto de leyes particulares? Si se quiere, eso se llama inducir. Y ya hemos visto que de hecho en la naturaleza solo se encuentra la dialéctica que se le ha puesto. Pero admitamos por un instante que efectivamente se les puede inducir, es decir, que se provea a la vez un medio de organizar el saber científico y un procedimiento heurístico. No serán, claro está, más que probabilidades. Admitamos aún que esta probabilidad sea muy grande y que en consecuencia haya que tenerla por verdadera. ¿A dónde llegaríamos? A encontrar las leyes de la razón en el universo como Newton encontró el principio de atracción. Cuando éste respondía, hipótesis non fingo, quería decir que el cálculo y la experiencia le permitían establecer la existencia de hecho de la gravitación, pero que se negaba a fundarla por derecho, a explicarla, a reducirla a algún principio más general. Así, para sus contemporáneos, la racionalidad parecía detenerse con las demostraciones y las pruebas. El hecho en sí mismo quedaba inexplicable y contingente. De hecho, la ciencia no tiene que dar razón de los hechos que descubre, establece irrefutablemente su existencia y sus relaciones con otros hechos. Dame un segundo porque sí, sí, sí. Tengo un gato comiéndose mis plantas. Listo. Después, el movimiento mismo del pensamiento científico tiene que levantar esta hipótesis. En la física contemporánea, la gravitación ha tomado otro aspecto muy distinto, sin que haya dejado de ser un hecho. Ya no es el hecho insuperable por excelencia. Se integra en una nueva concepción del universo y sabemos ahora que todo hecho contingente, por insuperable que parezca, será superado a su vez hacia otros hechos. Claro, esto, el movimiento de la historia de la física. Tenemos la física mecánica newtoniana, donde lo insuperable era la ley de gravedad y algunas otras, ¿no? Pero después ya aparece la teoría de la relatividad, cuando escribe Sartre está la física cuántica, donde todo esto aparece como un hecho, ley, la teoría de la ley de gravedad ya no se encuentra como lo insuperable, sino que por detrás hay otra cosa, ¿no? Y así se genera un movimiento continuo. Uh-huh. Me quedé en la pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué se puede pensar de una doctrina que nos presenta las leyes de la razón como Newton hacía con la de la gravitación? Si se hubiese preguntado a Engels, ¿por qué hay 3 leyes y no 10 o una sola? ¿Por qué las leyes, bueno, supongo que leyes, es que aquí está mal. ¿Por qué las Sí, está mal, sí. dice las leves? Pero bueno, ¿por qué las leyes del pensamiento son esas y no otras? ¿De dónde nos vienen? ¿Existe un principio más general del cual podrían ser consecuencias necesarias en lugar de aparecérsenos en toda la contingencia del hecho? ¿Existe un medio de unirlas en una síntesis organizada y de jerarquizarlas, etcétera? Yo creo que se habría encogido de hombros y que habría declarado como Newton, hipótesis non fingo. El resultado de este considerable esfuerzo es paradójico. Engels le reprocha a Hegel el que imponga a la materia leyes de pensamiento, pero es precisamente lo que hace él, ya que obliga a las ciencias a verificar una razón dialéctica que él ha descubierto en el mundo social. Solo que en el mundo histórico y social, como ya veremos, se trata verdaderamente de una razón dialéctica. Al transportarla al mundo natural, al grabarla en él por la fuerza, Engels le priva de su racionalidad. Ya no se trata de una dialéctica que hace el hombre al hacerse y que además le hace, sino de una ley contingente de la que solo se puede decir es así y no de otra manera. Esto es, que la razón vuelve a ser un hueso, ya que solo es un hecho sin necesidad conocible. Ocurre que los contrarios se interpenetran. La racionalidad solo es eso, una ley insuperable y universal. Luego, una pura y simple irracionalidad.
Se tome como se tome, el materialismo trascendental acaba en lo irracional, o suprimiendo el pensamiento del hombre empírico, o creando una conciencia noumenal que imponga su ley como un capricho, o volviendo a encontrar en la naturaleza, sin adición extraña, las leyes de la razón dialéctica con la forma de hechos contingentes. Bueno, ahí terminamos este punto. ¿Qué les parece? ¿Qué agregarían? ¿Qué reflexión les merece? Me parece interesante todo el movimiento de hipostasiar, ¿no? Se descubre, digo, Engels dice, traspasa las leyes de la... Engels dice que Hegel traspasa las leyes de la naturaleza a las leyes del pensamiento. Y Sartre dice, bueno, pero en realidad lo está haciendo Engels, está traspasando las leyes, que en todo caso, para Engels, serían históricas, históricas y sociales, al ámbito de la naturaleza. Ahora bien, también esta cuestión de que para Sartre no va a haber leyes de la historia ni leyes de la sociedad, porque eso significaría pensar en términos de lo puede haber, pero para los límites de la razón analítica, no para los de la razón dialéctica. Sí, profe. De hecho, después hace una distinción justamente entre una dialéctica histórica y una de la naturaleza, justamente en esta discusión con Engels. Sí. Hace esa clara distinción. Y también acá me resulta esta cuestión de esto que estábamos hablando del hombre situado y demás, esta cuestión de aplicar la racionalidad de esa manera también sería un desituarse, ¿no? Porque dice justamente es así, no de otra forma, y no el hombre justamente al hacerse y haciendo justamente esa historia, sino como algo, como usted decía, ¿no? Meramente pasivo, y no esa cuestión de la praxis y la situación y el contexto histórico en el que se encuentra el hombre, sino como leyes eternas, universales. Te silenciaste. No, esto decía de la cuestión de que, claro, al desituar y al perder de vista también el contexto histórico y demás, con esto que hace después Sartre, las totalizaciones parciales y demás, esta cuestión de aplicar las leyes como universales, como inalterables, también es lo que termina siendo, volviendo a una suerte de esclerosis dentro del movimiento marxista, ¿no? Esto de que sea inalterable esas etapas, de que sean leyes universales y eternas, y se pierda justo como encadenamiento causal y no situado, ¿no? Es decir, no en proceso, sino como algo ya dado, ya hecho. Y en ese sentido, ahora pensándolo, la razón no puede dar cuenta de la praxis, porque vos lo dijiste, encadenamiento causal, la razón analítica piensa en los términos de encadenamiento causal. Ahora bien, la acción, la praxis, es, y acá retomando una definición del ser y la nada, que no habla de praxis, sino de acción, la acción es por principio intencional, se realiza con una intención, es teleológica, esa razón analítica, pero esto ya está en los inicios del método científico moderno, ¿no? Donde se eliminan las causas, de las 4 causas aristotélicas, queda nada más la causa eficiente, que es la causalidad lineal de causa y efecto, ¿no? La causa agente, creo, ¿no? Sí. Sí. La causa eficiente, perdón, no agente. La causa eficiente, sí. La causa eficiente. Y entonces, ¿cómo pensamos la praxis? Es imposible pensar la praxis
a menos que la condicionemos a un movimiento mecánico. Y entonces, tampoco se puede pensar la historia, a menos que la reduzcamos a un movimiento de causa-efecto. Un hecho genera otro hecho. Profe, con respecto a esto de la teoría del reflejo, que me quedé un poquito en esa cuestión, no sé por qué se me venía esta frase de, bueno, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario es el ser social el que determina su conciencia. Ahí creo que está en el prólogo a la contribución crítica de la economía política de Marx. No sé por qué se me venía esta cuestión justamente del reflejo de uno, o sea, absolutamente condicionado, ¿no? La cuestión del sujeto en este sentido. No sé si será alguna lectura respecto de alguna frase o alguna temática similar a esta, de lo del reflejo, ¿no? Que no es la conciencia propia, sino el contexto, el ser social, ¿no? Esta idea de que eso es lo que condiciona y determina al sujeto, ¿no? A actuar y demás. Y ahí me parece que está la cuestión de qué comprendemos como lo social. Si lo concebimos como un hecho, como un dato observable, medible, cuantificable, o lo comprendemos como una situación intersubjetiva. Entonces, ahí está, y me parece que la cuestión de la teoría del reflejo surge, sí, es de una interpretación de esta frase de Marx. Que se interpreta lo social como este hecho dado, fijado, que incluso va a responder a leyes ya determinadas, frente a comprender la conciencia social como este movimiento intersubjetivo, este pensamiento también que se da en una situación, ¿no? Y ahí hay una cuestión hasta ontológica en torno acerca de lo que es lo social, ¿no? Ahí habría una lectura positivista de lo social, ¿no? Como un hecho aislado con sus leyes internas y ya está. Y uno se ajusta a eso, es decir, ingresa dentro al mundo, ¿no? Es arrojado en el mundo y ya está inserto dentro de esa lógica mecánica que funciona de esa manera, ¿no? Y responde uno a su servicio. Claro, claro, claro. Donde además todo el tema de la emergencia de lo social en la crítica de la razón dialéctica va a llevar miles de páginas. E incluso cuando Sartre va a hablar de la formación de la clase, no es un hecho dado, porque Sartre va a definir, el proletariado surge, solo emerge como clase cuando lucha contra la burguesía. Cuando tiene conciencia, pero no nada más cuando tiene conciencia, esa conciencia se genera en la práctica revolucionaria, en la lucha contra la burguesía. Ahí está el proletariado como clase, que es clase sujeta. Pero acá es toda la cuestión también de la ambigüedad, porque habría una clase objeto, que es la que es determinada por la división del trabajo, y es una clase objeto que está dada por el otro, en este caso la burguesía. Donde no es que los proletarios tienen conciencia de clase, sino les adviene desde fuera el hecho de ser clase proletaria. Es una clase sujeto cuando se instituye como grupo. Entonces ahí se forma la conciencia de clase, pero por medio de la práctica en la lucha contra la burguesía. Eso lo dice explícitamente Sartre. Claro, es decir, ya en la praxis, o sea, es decir, en ese ser, de alguna manera, como usted dice, ¿no? Objeto, es decir, es determinado por ese otro, y en esa toma de conciencia de esa determinación, es ahí donde adquiere su conciencia de clase. Claro, y el proletario adquiriría conciencia de clase en la medida en que lucha para no ser proletario. Ah,
Ahí tenemos toda una cuestión especulativa. En tanto es determinado por el otro, no tiene conciencia de ser proletario. Esto lo podemos extender a distintos, ¿no? Digo, acá porque estamos hablando del marxismo y Sartre se centra bastante en eso. Pero tenemos conciencia de, como grupo, por medio de esta praxis. En el caso del proletario, la conciencia se da en medio de la lucha para no ser proletario. Y en este sentido, profe, ¿cómo vería la vanguardia de Sartre? Pues no he llegado todavía a esas cuestiones, pero esta lógica en Lenin de la vanguardia como llevando de alguna manera la conciencia al proletariado. Bueno, mira, donde habla, no, y lo ve como una instancia necesaria en la constitución de los grupos, porque los grupos al mismo tiempo, cada uno ocupa un rol determinado. Bueno, vos, no sé si allá se vea, en México se vea Pichon Rivière, acá es el fundador de la psicología social. Y en toda la dinámica de grupos toma conceptos sartreanos, de la crítica de la razón dialéctica. Creo que, bueno, yo personalmente no lo... Rivière, no me suena, pero bueno, a lo mejor. En términos de grupo. Sí, sí, sí. Toma toda la cuestión de sartreana del grupo operativo. De momento no lo traigo fresco, pero bueno, no quiero representar tan mal a México. No, pero igual porque es francés emigrado a la Argentina. Digo que acá es, cuando se habla de psicología social, es okay. sobre todo la obra de Pichon Rivière. Okay. Que nada más puede ser comprendida existencialmente por medio de la praxis de estar siendo en un grupo. Y con respecto a lo que decís de la vanguardia, estoy pensando sobre todo en textos previos a la crítica de la razón dialéctica, como en Los comunistas y la paz, donde Sartre le otorga un lugar preponderante al partido. ¿Por qué? Frente a las ideas espontaneístas, yo creo que Sartre estaría muy lejos de pensar algo así como las revoluciones de la multitud de Toni Negri, ¿no? ¿Por qué? Porque Sartre lo dice explícitamente, es necesaria una organización que permanezca en el tiempo, que opere como un núcleo que permanezca a partir de los cambios, porque dice lo siguiente, la masa sola puede hacer una huelga durante un tiempo determinado. Y dice esto, después viene el frío, viene el hambre, vienen las necesidades individuales, hay que volver a la casa. En ese sentido, tiene que haber una instancia, un momento de una organización que se mantenga frente a los distintos cambios que se van dando, ¿no? Digo, esto de avances y retrocesos, ¿no? Pues si no quedaría simplemente en un espontaneísmo que no se podría sostener justamente en el tiempo por estas condiciones. ¿No? Sartre siempre fue crítico del espontaneísmo. Sí, en el Che yo estuve retomando algunos textos porque justamente la idea es como empezar a entrecruzar más o darle más fundamento a la cuestión justamente de la lucha guerrillera y demás. Y bueno, hace obviamente mucho hincapié en la cuestión del partido. Justo estoy leyendo sobre el tema de la reforma universitaria y demás, y hay toda una discusión en torno a por qué es necesario justamente que el gobierno revolucionario incluso direccione la universidad, no quitando la autonomía, sino respondiendo a las necesidades justamente del contexto, donde carecen de técnicos y carecen de cuestiones que es lo que permite que la revolución siga llevándose a cabo. Pero sí una dirección, un fuerte direccionamiento, y de hecho ya leí como por lo menos 3 discursos en diferentes momentos, recién triunfado la revolución, en el 59 y después un poquito más avanzado, y siempre está el hincapié ese
justamente en la cuestión del gobierno revolucionario y esa necesidad de tomar conciencia del contexto en el que están y por qué es necesario ese direccionamiento. Claro, sí, sí. Sí, esta idea de un grupo que nuclee éticamente digo un ethos, ¿no? Que Claro. mantenga un ethos, una dirección, me parece que resulta fundamental incluso en autores previos como Gramsci. Claro, sí. Tiene que haber núcleo frente a la idea del espontaneísmo, ¿no? Que también Gramsci es crítico del espontaneísmo. Tiene que haber una organización y dentro de esa organización hay instancias de vanguardia. Claro. Sí, bueno, de hecho, también Ernesto tiene esta cuestión de tampoco el partido separado del pueblo, o sea, tampoco esa lógica, ¿no? Y sí es cierto, en Gramsci está muy presente esta cuestión del problema justamente de la hegemonía y la contrahegemonía, de la necesariedad justamente de construir como este ethos, como vos mencionabas, porque si no, es imposible luchar contra ya la hegemonía impuesta por el sistema capitalista. No es simplemente una cuestión de violencia explícita, sino hay todo condicionamiento que tiene que ver con lo ideológico, lo moral, que son mucho más fuertes en ese sentido también. Claro, sí, 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 sí. Sí, e incluso a mí me parece que son necesarios para las distintas, esto me parece que está presente en el pensamiento de Sartre, en el pensamiento político de Sartre, para las distintas oscilaciones que puede haber dentro de la sociedad, ¿no? Que ahí me parece que está la diferencia con las tesis del populismo de Gramsci, ¿no? En donde parecía, de Gramsci, perdón, de Laclau, donde pareciera que, bueno, las demandas sociales surgen y, bueno, el líder populista las articula, sean para la dirección que sean, ¿no? Claro. Sí, pero Eh, ahorita me sí. quedaba pensando en que es interesante estos temas. Hace algunos días estaba leyendo, creo que se llama Metafuturos, algo así, de este filósofo Armen Avenasian. Y ahorita que estábamos revisando este texto, decía, pero, por ejemplo, en relación con esta casi fe ciega, ¿no? Por ejemplo, en las leyes, en las supuestas leyes de la naturaleza, en este caso, y me surgía como justamente, ahorita que estábamos leyendo esta parte, me surgía la duda de, bueno, ¿por qué se sigue escribiendo? O sea, ¿por qué parece que está calcado, no? O sea, ¿por qué de alguna u otra forma lo que estaba escribiendo Sartre en 1960 todavía, o sea, y casi con las mismas palabras, digo, con una intención distinta, pero casi con las mismas palabras se sigue teorizando, o sea, sigue siendo un motivo, y por ejemplo también en relación con las dinámicas grupales. A mí lo que, por ejemplo, la crítica que yo tengo mucho con Laclau es que me parece muy ramplón, o sea, no me parece que tenga un análisis tan fino, por ejemplo, como Sartre, en el cual claramente está considerando cosas de la cotidianidad, ¿no? Justo, por ejemplo, apenas acá en la universidad, en la UNAM ha habido algunas manifestaciones, han estado cerrando algunas facultades, y lo hablaba con una amiga que ha participado en estas cosas en otros años, en otros momentos históricos. Decía, claro, es que a la gente se le olvida que cerrar la facultad es un pliego petitorio, que hay un trámite burocrático ahí de horas que te tienes que aventar para que te entreguen todo, de que la gente tiene que quedarse a dormir aquí, que la gente tiene que cerrar la facultad, o sea, ¿quiénes van a estar haciendo guardia porque llegan los porros, que son los grupos de choque de la misma universidad? ¿Quiénes los van a defender? Y se les olvida totalmente que eso entra en las dinámicas de grupo también, dentro de una dinámica de, por ejemplo, en este caso, un acto que puede ser de manifestación, como cierro la facultad porque no me gustan ciertas políticas que se están dando dentro de ella, ¿no? Pero de pronto teorizado con ciertos autores parece como que es muy exacto, como muy espontáneo, muy, muy libre, como sí, pues uno llega y cierra y se planta ahí enfrente de la facultad y no pasa nada, ya nadie entra, no hay ningún riesgo. Por ejemplo, cuando fue en el 2019, estaba cerrada la facultad por unos grupos de, bueno, se decían llamar feministas, y claro, después de lo que pasó con el COVID, devolvieron las instalaciones. O sea, o sea, así fue como se terminó el paro. O sea, fue un paro que duró más de medio año y
se cerró en el momento en el cual ya el tema de salud aquí estaba muy fuerte y decidieron cerrar o sea, ya entregar las instalaciones. Y yo creo que hay ciertos análisis que, por ejemplo, no llegan ni siquiera a proporcionar ciertas herramientas para pensar en esto. Incluso, no me acuerdo en cuál, me quedaba pensando también en que hay una entrevista que le hacen a Sartre por ahí, en la cual él está hablando justamente del papel del intelectual, que es justamente esto que menciona Maxi, ¿no? Que estaban recuperando ustedes. O sea, ¿en qué momento, o sea, quién es la figura del intelectual, el que es capaz de reconocer las contradicciones dentro del sistema en el cual se encuentra, ¿no? Y eso sería, yo creo que solo la primera parte, ¿no? O sea, después ya, supongo que para constituirse en intelectual tendría que haber una cuestión ya de praxis, es decir, un movimiento ya de transformación, digamos, de la realidad material incluso, ¿no? Claro, en ese sentido, igualmente la definición, me parece, de intelectual, porque antes hablábamos de Gramsci y de Sartre son distintas, me parece, porque ya en Gramsci el intelectual es intelectual orgánico, y me parece que ahí hay una diferencia con el intelectual comprometido, que es también, me parece, el intelectual comprometido, aquel que se compromete con un movimiento, pero puede también, así como está dentro y fuera del sistema capitalista, conozco esa frase, ¿no? Que en su praxis, cuando Sartre dice, frase esa en la entrevista, donde Sartre dice que el intelectual es el que está dedicado en medio está abocado a lo universal, pero se descubre a sí mismo en la particularidad y ahí encuentra la contradicción. También es el que tiene que hacer notar las mismas contradicciones que están en el movimiento en el cual él está comprometido. Habría que ver qué pasa en Gramsci. Me da la sensación que el intelectual orgánico en Gramsci es más el líder organizador del movimiento nacional popular. Nacional popular es un concepto gramsciano, ¿no? Acá en la Argentina se usa casi como un concepto propio, nacional y popular se dice. Y se usa como un concepto propio dentro del peronismo. Pero es una categoría gramsciana, nacional popular. ¿No? Esta articulación que se da entre los sectores subalternos. Me parece que en Sartre está diferenciado el líder político del intelectual un poco. No sé, habría que pensarlo. No sé. Sí, claro, porque en principio yo sí pensaría que hay una distinción, o sea, no postula tal cual que el intelectual sea necesariamente la voz casi, ¿no? Que encamine a las masas o que encamine el movimiento, ¿no? Me parece que justo en ese sentido como que no está pensando, me parece como más jerárquico, es decir, no como en una jerarquía de este es el líder que va a conducir, sino como si se fuera erosionando por diferentes lugares, en diferentes momentos, a partir de también a partir de diferentes situaciones, ¿no? Pues supongo que también lo otro sería apelar como a una situación particular en la cual surgiera esto, o sea, ¿cuál sería la situación de aquel que tiene que fungir como organizador, ¿no? O como líder no lo sé, ahorita se me ocurre así de manera muy rápida. Que por lo demás es algo muy, muy común en las teorías que tratan, bueno, en estos pensadores que tratan de teorizar sobre el populismo, por ejemplo, ¿no? Siempre apelando a una figura, a una casi, de forma muy marcada, que es la que se encarga de hacer todo este movimiento, ¿no? En las masas, casi. Claro, sí. En Es ese una sentido. suerte de líder mesiánico ahí. Exacto, totalmente. Sí, En sí. ese sentido, a mí por eso me gusta más Freud, porque no en ningún momento, o sea, dice, sí puede ser encarnado en un personaje, pero el personaje es muy secundario, en realidad es una idea, es algo mucho más diluido, pero... Psicología de las masas y análisis del yo, y bueno, en Malestar en la Cultura hay un análisis re interesante respecto a la figura del líder, que está, por lo menos es atractiva, qué sé yo.
No adhiero 100%, pero es atractiva, sobre todo en psicología de las masas y análisis del yo. Tiene un análisis interesante. Bueno, aparece Le Bon también y demás, creo que es en ese texto, ¿no? Sí, hasta haciendo la crítica a Le Bon. Bueno, también en Tótem y Tabú, cuando habla de la figura de Moisés, ¿no? Que casi se va desarrollando de manera mítica ese líder. Claro, sí. Más allá de la tesis arriesgada de Freud de que lo matan los propios hebreos, etcétera, ¿no? Pero me parece que es interesante. Y después me quedé pensando en esto de la figura del intelectual en Sartre, que para Sartre el intelectual es el intelectual comprometido, que claro, habita en la contradicción. Justamente en esta entrevista que vos hiciste mención, Jacqueline, él cuando dice que tiene sus amigos escritores que vienen y le dicen, deja de meterte en política, escribí libros. Sí, claro. Y también vienen sus amigos comunistas, lo llama así Sartre, le dicen, bueno, venía tal marcha. Y la secretaria o el secretario de Sartre le dice, no, ahora Sartre está ocupado, tiene una cita con... y ahora me olvidé, con Flaubert, con el señor Flaubert. Y dice, ninguno de los dos comprende que es un intelectual. El intelectual no es un escritor nada más, porque tiene que estar comprometido. Ahora, y mis amigos comunistas tampoco terminan de entender que es un intelectual. Yo tengo que estar escribiendo libros para que mi voz opere en el lugar que tiene que operar, casi un lugar que es compromiso, pero un poco al margen. Sí. Sí, a mí me parece, a mí esos puntos siempre me han encantado de hacerlo, porque me parece muy humano, me parece muy congruente, me parece muy real, efectivamente. O sea, me parece que a veces sin decirlo tan nítidamente, aunque sí hace un buen análisis de la situación y sabe que tiene que o sea, tiene que hacer cierto trabajo para que su voz tenga justamente esa repercusión, para poder colocarse en ciertos lugares en donde pueda llegar y entonces sí, hacer otro tipo de labor, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es un gesto muy honesto también de él. O sea, sí, comprender perfectamente que hay ciertas dinámicas en las cuales hay un lugar de reconocimiento y por lo tanto su voz tiene más, bueno, por decirlo así, tiene más trascendencia, tiene más poder, tiene más lugar. Claro, sí. Sí, y al mismo tiempo el reconocimiento de los propios límites. Él no es el intelectual, el líder que va a llevar a las masas a la revolución. Exacto. Sí. ¿Qué les parece? ¿Se animan a leer un poco más? Terminaríamos con el primer punto de la introducción. Ah, ¿sí? Sí. Pues... Sí, yo digo... Continúa. Es un poquito largo, pero... Pasaríamos al 9, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, son 10 páginas. Si quieren podemos ir adelantando a ver hasta dónde llegamos. Listo, perfecto. Dale, sí. ¿Sí? ¿No tienen problema en que siga leyendo? Yo no, vos, el resto... Porque yo pensaba que en el grupo no íbamos a llegar a terminar la primera parte, y no llegamos. Y está bueno empezar con la crítica de la experiencia crítica. Sí. Pues si no tienen problema, yo sigo. Dale. Adelante. Gracias. 9. Entonces, ¿hay que negar la existencia de uniones dialécticas en el seno de la naturaleza inanimada? En absoluto. A decir verdad, no veo que en el estado actual de nuestros conocimientos podamos negar o afirmar. Cada cual puede creer que las leyes físico-químicas manifiestan una razón dialéctica o no creerlo. De todas formas, en el terreno de los hechos de la naturaleza inorgánica, se tratará de una afirmación extracientífica. Nos limitaremos a pedir que se restablezca el orden de la certeza y de los descubrimientos. Si existe algo como una razón dialéctica, se descubre y se funda en y por la praxis humana a hombres situados en una sociedad determinada y en un momento determinado de su desarrollo. A partir de este descubrimiento,
hay que establecer los límites y la validez de la evidencia dialéctica. La dialéctica será eficaz como método siempre y cuando se mantenga necesaria como ley de la inteligibilidad y como estructura racional del ser. Una dialéctica materialista solo tiene sentido si establece en el interior de la historia humana la primacía de las condiciones materiales, tales como la praxis de los hombres situados, las descubre y las sufre. En una palabra, si algo existe como un materialismo dialéctico, tiene que ser un materialismo histórico, es decir, un materialismo desde adentro. Es una sola cosa hacerlo y sufrirlo, vivirlo y conocerlo. Ay, disculpa, interrumpo acá, me parece, ¿no? Claro, si hay dialéctica en la naturaleza, no lo podemos saber. En todo caso, es una cuestión de creencia, no es una cuestión de saber. Ahora bien, y acá cuando Sartre dice en una palabra, ya define el materialismo dialéctico como un materialismo histórico. Y esto significa que es un materialismo desde dentro de la, en términos del ser y la nada, desde dentro de la realidad humana. Y es algo que, que hacemos y sufrimos. Es algo que vivimos y conocemos. Y entonces se va dando esta lógica de el vivir, de vivirlo, existirlo y conocer, dialéctica entre la vida, la existencia y el conocimiento, y esta dialéctica entre padecer esta historia y hacer la historia. No, eso nada más, no, si querés seguir. De la misma manera, si este materialismo existe, solo puede tener verdad en los límites de nuestro universo social, que es lo que estabas mencionando ahora. La aparición de una nueva máquina que provoque transformaciones profundas, que repercutan desde las estructuras de base hasta las superestructuras, tendrá lugar en el fondo de una sociedad organizada y estratificada, y al mismo tiempo desgarrada. Descubriremos los hechos materiales, pobreza o riqueza del subsuelo, factor climático, etcétera, que la condicionan y en relación con los cuales se ha definido ella misma en el interior de una sociedad que ya posee sus herramientas y sus instituciones. En cuanto a la dialéctica de la naturaleza, se considere como se considere, solo puede ser el objeto de una hipótesis metafísica. El movimiento del espíritu consistente en descubrir la racionalidad dialéctica en la praxis, en proyectarla como una ley incondicionada en el mundo no organizado y envolver desde ahí a las sociedades, pretendiendo que la ley que la ley de naturaleza, en su irracional opacidad, las condiciona, la tenemos por el procedimiento de pensamiento más aberrante. Se encuentra una relación humana que se aprende porque uno mismo es un hombre. Se hipostasía, se le quita todo carácter humano y para terminar se sustituye esta cosa irracional y forjada en lugar de la verdadera relación que se había encontrado en primer lugar. Claro, Así, acá es interesante porque ¿dónde descubro la dialéctica? En mí mismo, porque soy un hombre. Solo puedo descubrir esa dialéctica porque yo soy ya un ser dialéctico. ¿Ibas a decir algo, Jacqueline? No, me quedé pensando en esto justamente, lo iba a apuntar más bien. Vale, sigo. Así, en nombre del monismo se sustituye a la racionalidad práctica del hombre haciendo historia por la ciega necesidad antigua, lo claro por lo oscuro, lo evidente por la conjetura, la verdad por la ciencia ficción. Si hay hoy una dialéctica y si tenemos que fundarla, la buscaremos donde esté. Aceptaremos la idea de que el hombre es un ser material entre otros y que no goza en tanto que tal de un estatus privilegiado. Ni siquiera negaremos a priori la posibilidad de que una dialéctica concreta de la naturaleza pueda descubrirse un día, lo que significa que el método dialéctico se volvería heurístico en las ciencias de la naturaleza y sería utilizado por los sabios mismos y con el control de la experiencia. Decimos simplemente que la razón dialéctica debía ser dada vuelta una vez más, que tiene que ser aprendida donde se deje ver,
en vez de soñarla donde aún no tenemos los medios de aprenderla. Hay un materialismo histórico y la ley de este materialismo es la dialéctica. Pero si, como algunos autores lo quieren, entendemos por materialismo dialéctico un monismo que pretende gobernar desde el exterior la historia humana, entonces hay que decir que no hay o no hay todavía materialismo dialéctico. Y aquí nos manda una nota a pie de página súper larga. Entonces paso a leerla. Tal vez Decime cuando te canses, decí, no sé, le pasamos la voz a otro, ¿no? Vale, no se preocupen, todavía aguanto bien. Tal vez se diga que la hipótesis metafísica de una dialéctica de la naturaleza es más interesante cuando nos servimos de ella para comprender el paso de la materia inorgánica a los cuerpos organizados y la evolución de la vida en el globo. Es verdad, pero me permito señalar que esta interpretación formal de la vida y de la evolución solo será un sueño piadoso hasta que los sabios no tengan los medios de utilizar como hipótesis directriz a la noción de totalidad y a la de totalización. De nada sirve decretar que la evolución de las especies o que la aparición de la vida son momentos de la dialéctica de la naturaleza, mientras ignoramos cómo apareció la vida y cómo se transforman las especies. De momento, la biología en el terreno concreto de sus investigaciones sigue siendo positivista y analítica. Tal vez ocurra que un conocimiento más profundo de su objeto, a causa de sus contradicciones, le confiera la obligación de considerar al organismo en su totalidad, es decir, dialécticamente, y de considerar todos los hechos biológicos en su relación de interioridad. Esto es posible que ocurra, pero no es seguro. De todas formas, resulta curioso que los marxistas dialécticos de la naturaleza tachen de idealismo a los que, como Goldstein, tratan, con razón o sin ella, de considerar a los seres organizados como totalidades, lo que sin embargo supone mostrar, o tratar de mostrar, la irreductibilidad dialéctica de este estado de la materia. La vida a este otro estado, la materia no organizada, que sin embargo la ha engendrado. Acá es interesante el tema de cómo aparece la negativa o el rechazo desde los marxistas dogmáticos al concepto de totalidad, que es clave para Marx, porque es clave para Hegel también, y es clave para Lukács. Y se ve cómo se va dando no aceptan el tema de la vida o el ser viviente como una totalidad. Esto es lo que afirma Goldstein. Goldstein es un biólogo que lo retoma mucho Merleau-Ponty, sobre todo. Pero la idea de totalidad, claro, en pos del positivismo y del empirismo, rechazan la totalidad. No piensan en términos de totalidad. Claro, pero al mismo tiempo la razón analítica no puede pensar en totalidad. Es solo la razón dialéctica la que puede pensar la totalidad. Claro, y totalidad no es, claro, cuando cae, me parece esto, la totalidad en todo caso que puede pensar el marxismo dogmático es una totalidad abstracta. Es el conjunto de todos los entes materiales. Ahora, la totalidad concreta es la totalidad que involucra espíritu y materia. Involucran necesidad y libertad, ¿no? Donde las antinomias kantianas son pensadas en una vinculación y no en una oposición. Claro, lo que significa al mismo tiempo, esto ya lo habíamos hablado en otro encuentro, pensar la lógica desde un lugar que no es la lógica formal preponderante del siglo XIX, pero que también va a ser la lógica aristotélica, ¿no? Que va a encontrarse fundada en la lógica aristotélica, sino que sí tiene que ver, me parece a mí, con la lógica hegeliana. Con la lógica hegeliana donde no se sostiene a un principio de la lógica, ¿no? A es igual a la lógica hegeliana, y eso está bien, desde la racionalidad analítica. Tenemos A por un lado, A por otro, establecemos una relación de igualdad.
Ahora bien, pensándolo como totalidad, si establecemos una relación entre A y A, quiere decir que no son lo mismo. O sea, al ser lo mismo, no son lo mismo. Porque hay esa noción de totalidad, no significa al mismo tiempo un movimiento de tipo especulativo que va a estar presente en Marx. Y pienso en esta frase de Lenin, donde él dice, para leer el Capital, antes hay que comprender la lógica de Hegel. Facundo, ibas a decir algo. No, creo que me iba por otro lado, justamente cuando habías mencionado esto de A igual a. No sé por qué se me vino identidad y diferencia de Heidegger, cuando habla del tema de la mutua pertenencia en la diferencia. Se me había venido justo eso, pero cuando empezaste ya a hablar de Lenin y demás, ya como que se me iba para otro lado lo que iba a decir, por eso no dije nada. No, pero igualmente tiene que ver porque es un tipo de pensamiento que no es el de la lógica analítica, el de la razón analítica, perdón, y el de la lógica formal. Y ahí está el tema, porque la lógica hegeliana, que es también la que va a tomar Marx, no es formal, sino también es de contenido. Ujú. Y en ese sentido es una lógica concreta. Para el propio Hegel, la lógica concreta es la lógica que ve la... ¿se acuerdan cómo comienza la ciencia de la lógica, no? El primer momento dentro del pensamiento es el ser. El ser aparece como pura indeterminación, etc. Ahora bien, al ser pura indeterminación, ser ilimitado, ser vacío, además habla del ser, todo lo que puede ser son dos párrafos, un párrafo así. Dice, bueno, el ser es nada. Porque si decimos, es indeterminado, es vacío, ilimitado, etcétera, es nada. Entonces, ser y nada son lo mismo. Pero en tanto decimos son lo mismo, no son lo mismo. Entonces ahí habría un pensamiento concreto porque toma la totalidad de la proposición y al mismo tiempo su movimiento. Mientras que la lógica formal no toma la totalidad y no está en movimiento. ¿Se sigue? Sí. Bueno, yo porque tengo me gustan, me entretiene mucho estas cosas de Hegel. Yo el otro día estaba retomando por lo de Koyev que había leído de usted, profe. Te cortaste el sonido. Ahí está. Sí, justo no sé qué toqué y se me salió. Que justo por Koyev estaba retomando la fenomenología del espíritu para leer el tema del reconocimiento y demás. Pero yo la verdad que no he leído mucho de Hegel. En el profesorado que yo estudié, la verdad que tuvimos medio un bache ahí con Hegel. Con otros autores no. Tenía un profe de contemporánea que bueno, me había hecho leer Lukács, Heidegger, Sartre, Husserl y demás. Pero la verdad que en Hegel hemos tenido un gran bache. Y lo único que había intentado hacer el seminario creo que Albizu, ¿puede ser, profe? Sí. Estábamos haciendo con una compañera el seminario sobre la fenomenología del espíritu, pero bueno, después me complicaron los tiempos y no pude seguir. Pero sí, Hegel es un autor que la verdad tengo bastantes falencias y bueno, voy tratando de reconstruirlo a partir también de otras lecturas, entonces sería interesante ir a Hegel, pero bueno, de a poquito voy supliendo esas partes porque me resulta muy complejo la verdad Hegel. No, sí, es complejo, sí. Sí, yo sobre todo hice varios cursos, e incluso extracurriculares, habiendo terminado el doctorado, sobre todo porque Sartre me fue llevando a Hegel. Y para llegar a entender, llegar a dilucidar algunas cuestiones. Sí.
Bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren seguir un párrafo más? ¿Cómo decían ustedes? Sí, ¿no? Nos Yo da- por mí Sí, sí, yo por mí sí, no quiero. Sí, estaría Listo, bien. perfecto. Bueno, sigo. No habrá sido inútil esta larga discusión. En efecto, habrá permitido formular nuestro problema. Es decir, que nos ha descubierto en qué condiciones puede ser fundada una dialéctica. No hay duda de que esas condiciones serán contradictorias, pero son las contradicciones movedizas que nos llevarán al movimiento de la dialéctica. El error de Engels en el texto que hemos citado consiste en haber creído que podía deducir sus leyes dialécticas de la naturaleza con procedimientos no dialécticos, comparaciones, analogías, abstracciones, inducción. De hecho, la razón dialéctica es un todo y debe fundarse a sí misma, es decir, dialécticamente. Número 1. El Esto fracaso. está bueno porque vienen los 10, si quieren lo damos, está bueno, acá viene un pequeño resumen. Sí, es cuando se vuelve un poco más claro. Sí. Dice, número 1. El fracaso del dogmatismo dialéctico nos muestra que la dialéctica como racionalidad tenía que descubrirse en la experiencia directa y cotidiana, como unión objetiva de los hechos y a la vez como método para conocer y fijar esta unión. Pero, por otra parte, el carácter provisional del hiperempirismo dialéctico nos obliga a concluir que la universalidad dialéctica se tiene que imponer a priori como una necesidad. A priori no tiene aquí relación con no sé qué principios constitutivos y anteriores a la experiencia, sino con una universalidad y con una necesidad contenidas en toda experiencia y que desbordan cada experiencia. La contradicción queda manifiesta, ya que sabemos desde Kant que la experiencia entrega el hecho, pero no la necesidad, y ya que rechazamos las soluciones idealistas. Husserl pudo hablar sin mucha dificultad de evidencia apodíctica, pero es que estaba en el terreno de la pura conciencia formal, aprendiéndose a sí misma en su formalidad. Hay que encontrar nuestra experiencia apodíctica en el mundo concreto de la historia. Luego, punto número 2, hemos visto en Marx las aporías del ser y del conocer. Queda claro que aquel no se reduce a esto. Por otra parte, la dialéctica de la naturaleza nos ha mostrado que se hace que el conocer se desvanezca si se trata de reducirlo a una modalidad del ser, entre otras. Sin embargo, no podemos mantener ese dualismo que puede conducirnos a algún espiritualismo disfrazado. La única posibilidad de que una dialéctica exista es a su vez dialéctica, o si se prefiere, la única unidad posible de la dialéctica como ley del desarrollo histórico y de la dialéctica como conocimiento en movimiento de ese desarrollo, tiene que ser la unidad de un movimiento dialéctico. El ser es negación del conocer, y el conocer toma su ser por la negación del ser. Los hombres hacen la historia, bueno, punto número 3, los hombres hacen la historia sobre la base de conocimientos anteriores. Si esta afirmación es verdadera, rechaza definitivamente el determinismo y la razón dialéctica como método y regla de la historia humana. La racionalidad dialéctica contenida, ya entera en esta frase, se tiene que presentar como la unidad dialéctica y permanente de la necesidad y de la libertad. Con otras palabras, ya hemos visto que el universo se desvanece en un sueño si el hombre sufre la dialéctica desde afuera como su ley incondicionada. Pero si imaginamos que cada cual sigue sus inclinaciones y que estos choques moleculares producen resultados de conjunto, entonces encontraremos resultados medios o estadísticas, pero no un desarrollo histórico. En cierto sentido, por consiguiente, el hombre sufre la dialéctica como si fuera una potencia enemiga, y en otro sentido la hace. Y si la razón dialéctica tiene que ser la razón de la historia, es necesario que esta contradicción sea vivida ella misma dialécticamente, lo que significa que el hombre sufre la dialéctica en tanto que la hace y la hace en tanto que la sufre. Hay que comprender aún que el hombre no existe,
Hay personas que se definen completamente por la sociedad a la cual pertenecen y por el movimiento histórico que las arrastra. Si no queremos que la dialéctica vuelva a ser una ley divina, una fatalidad metafísica, tiene que provenir de los individuos y no de no sé qué conjuntos superindividuales. Dicho de otra manera, encontramos esta nueva contradicción. La dialéctica es la ley de totalización que hace que haya colectivos, sociedades, una historia, es decir, realidades que se imponen a los individuos, pero tiene que estar entretejida por millones de actos individuales. Habrá que establecer cómo puede ser a la vez resultante sin ser promedio pasivo, fuerza totalizadora sin ser fatalidad trascendente, cómo debe realizar en cada instante la unidad del pulular dispersivo y de la integración. Acá me parece que hay una parte que está muy buena, muy aclaratoria en torno a algo que subyace para mí en toda, casi diría en toda la obra sartreana, que es el hombre aún no existe. Porque este hombre que aún no existe, en el caso de la crítica de la razón dialéctica, sería el hombre ya libre, hacedor de la historia, donde no están las lógicas deshumanizantes que se dan en las relaciones con otros. Y abriría la posibilidad de cómo pensar el humanismo sartreano. Más allá del existencialismo es un humanismo, ¿no? Este hombre que aún no es, y a vos, Facundo, que te interesa el pensamiento del Che, también ahí está apareciendo la figura del hombre nuevo, ¿no? De vertiente hasta Paulina, ¿no? En las cartas de San Pablo aparece la idea del hombre nuevo frente al viejo hombre. Sí, de hecho hay una también, yo tengo una colección, creo que está por acá, no sé si se llega a ver, es esta. Son, bueno, 6 títulos, que se llama Lecturas para las Reflexiones de Ocean Sur. Bueno, la Revolución Cubana, años fundacionales, la construcción socialista en Cuba, economía y hombre nuevo, y ahí aparece también el qué debe ser un joven comunista. Y hay toda una vinculación justamente en esa proyección del hombre nuevo, justamente. Como esta liberación de esas condiciones alienantes y demás. Incluso el Che también menciona el tema del arte, Sí. que es muy, muy interesante también, justamente. No sé por qué se me cruza Nietzsche con la cuestión del arte, pero nada, después veré por qué. Bueno, de seguro con la idea de superhombre. Claro. Y la idea esta del hombre es un puente tendido entre el mono y el superhombre. El superhombre, exactamente. Y acá habría, profe, en Sartre esa cuestión de este, o sea, hombre por construir, ¿no? Es decir, hay que comprender aún que el hombre no existe, ¿no? Entonces sería algo que está en construcción o por construirse, o sea, ¿lo toma como algo por construirse o algo en construcción? Algo que, a ver, en la crítica de la razón dialéctica aparece la cuestión de que cada hombre es un antihombre al mismo tiempo, por el dominio de lo práctico inerte, de las estructuras colectivas, de la escasez, y entonces yo soy el antihombre para el otro hombre, y el otro es también un antihombre para mí. Siempre somos potenciales peligros de eliminación del uno hacia el otro. Yo escribí un artículo sobre el tema de la violencia en la crítica de la razón dialéctica, que hablo de esto del hombre. Lo paso al grupo si les interesa. Tiene que ver con esto, profe, de violencia progresista y creo que lo había socializado en el seminario. No, ese es un texto sobre Ricard, sobre Bien. Sartre y Ricard. Bien. Es uno sobre cómo la violencia es la interiorización de la rareté o de la escasez, y eso nos hace
a cada uno un inhumano, porque lo inhumano surge de lo humano. Y habría que pensar sobre todo, creo que Sartre no lo explaya esta cuestión de este hombre a futuro, donde más habla de eso es en el último texto, que es una entrevista que le hacen, que está publicada con el nombre La Esperanza Ahora, ¿no? Que habla de, toma cuestiones del mesianismo judío, el mesianismo hebreo, y habla sobre esta posibilidad de este hombre, de este humanismo real, Ah, el hombre siendo propiamente humano. Ah, o sea que en esa medida tendría que ver con la posibilidad de generar otra suerte de vínculos con el otro. Un poco creo Claro, que sí. como lo va planteando también en El Ser y la Nada, ¿no? O sea, como... Y que creo que también en una de las entrevistas con John Gerazzi lo menciona, ¿no? Cuando dice justamente, bueno, es que han malinterpretado mucho la sentencia del infierno son los otros, porque el paraíso también pueden ser los otros. Sí, sí. Bueno, Alan hizo notar algo que uno por ahí pasa por alto, que es una nota al pie de página de cuando Sartre habla de sadismo y masoquismo, cuando habla de las relaciones concretas con el otro, claro, son todas una circularidad infernal donde objetivo al otro, el otro me objetiva a mí, etc. Y habla de la posibilidad, y esto lo hizo notar Alan, de la posibilidad de salir de ese juego demoníaco, infernal, a partir de la conversión. La que más habla, igual, y esto tendría que estar Alan para que lo hable, que es el que trabajó los Cahiers, ahí habla de la conversión. De la conversión, claro, parece muy cristiano, ¿no? Pero esta conversión sería una conversión existencialista, de la cual también habla Simone de Beauvoir en algunos textos, lo menciona en algunos ensayos. Ahora no recuerdo bien cuáles, pero habla de conversión existencialista. Que eso sería, claro, ahí estaría la posibilidad, pensando en el ser y la nada, sobre todo, esta es una de las tesis principales del trabajo de Alan, a partir de esta conversión de salir de esta circularidad de objetivación y contraobjetivación que se va a dar en el ser y la nada. Y eso, claro, profe, significa otros vínculos con el otro. esto que mencionaba del sadismo y el masoquismo, recuerdo en Fromm hay un texto que es El miedo a la libertad, en donde aborda la cuestión justamente del sadismo y el masoquismo en la sociedad. Después en un apartado también habla de la cuestión bueno, de los problemas del fascismo también con esto de por qué podría resurgir el fascismo, por esto de la excitación de las emociones, y demás, que es bastante interesante, pero se me vino justamente eso. Después voy a buscar cómo lo toma la cuestión del masoquismo y el sadismo. Por eso también me había llamado la atención cuando lo había mencionado Alan. Una cosa que podemos hacer de estar activos en el grupo de WhatsApp, si a vos se te ocurre algo, o a Jacqueline, o a cualquiera de los miembros, mándenlo. Sí, porque incluso ahorita me quedaba pensando en que si Fromm lo está retomando, probablemente lo haga desde el psicoanálisis. Y cuando yo leía la parte justamente de las relaciones concretas con los otros y toda esta sección, Sartre como que tiene un manejo distinto de lo que sería el sadismo y el masoquismo. Incluso sí, desde el psicoanálisis como que casi parece como que los utiliza en un sentido inverso. Se me ocurre que Fromm probablemente está más pensando en lo que teoriza Freud, pero el tema con Freud es que particularmente con el tema del masoquismo y el sadismo, cambia a lo largo de los años, hace una primera propuesta y luego la va cambiando, porque sí, al principio es algo así como, bueno, sí parece ser que son el inverso, ¿no? Masoquismo, la dupla masoquismo, sadismo. Y después lo va modificando y al final, ya no me acuerdo ahorita muy bien porque esos no son tanto los, los temas que de pronto ya en Freud a mí, yo he explorado más,
pero sí que recuerdo que va haciendo una teorización un poquito más fina, casi a un punto en el cual nada más lo reduce a uno. No me acuerdo si al masoquismo, o sea, sadismo como un masoquismo, ahí porque entra en juego ahí la cuestión del narcisismo, de la constitución del yo, si es un masoquismo, perdón, un sadismo donde se está tomando uno mismo como objeto y entonces en qué deviene. Ahí. Pero me suena que a lo mejor Fromm va por ahí. Porque en Sartre es un poquito más casi como el uso popular de la palabra, ¿no? Claro, sí, sí, Claro. sí. Uh-huh. Sí, en el sadismo lo que busco es que el otro sea carne muerta, ¿no? A ver, están buenos todos estos temas, habría que anotarlos porque es para seguir hablando eternamente, ¿no? Sí, 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 sí. Además, a mí esa parte, bueno, lo que trabaja Alan, también cuando, por supuesto antes de leer a Alan, apenas ahorita que ya llegó su libro por acá, pero cuando leía esta parte del ser y la nada, justamente de las relaciones concretas con el prójimo, pues no sé si a lo mejor le tengo mucha esperanza a Sartre, pero de pronto decía, pues que aquí también ya está planteando, ahorita no lo tengo, lo voy a buscar bien, pero de pronto, o sea, sí hace la descripción de la manera en la que se dan estos vínculos con los otros, pero me parece que incluso en el ser y la nada de pronto sí abre la posibilidad a una salida, a una conversión de esas relaciones. Y ahorita me acuerdo de un texto justamente de Juan Manuel Aragüés, que es el de A Puerta Cerrada, un teatro, se llama Un Laboratorio de, no me acuerdo cómo se llama, lo busco y ahí lo tengo. Y donde también Juanma iba haciendo el análisis de cuáles son las actitudes que va adoptando, por ejemplo, Garzán en relación con Estela, en relación con todos los personajes, ¿no? O sea, y de nuevo, también suena claro, que es en una situación concreta. O sea, yo siempre hacía la crítica como, bueno, por algo la obra se desarrolla en el infierno, ¿no? O sea, por algo la obra está, pensemos en que es un filósofo que claramente nos está hablando de la situación y lo que significa estar en situación, y por algo se desarrolla en el infierno. O sea, el contexto en el cual se está desarrollando la obra dice mucho, ¿no? Y cuáles son las actitudes, por ejemplo, que va adoptando Garzón, que un poco lo que identifica, por ejemplo, ahí Juan Manuel, es que sí, que hay un primer intento por generar por ejemplo, una dinámica más de solidaridad, ¿no? Al inicio, muy al inicio, cuando es como, Es bueno, pues cierto. estamos, vamos a hacer, pues, ¿te quieres sentar aquí? ¿Qué quieres que hagamos? O sea, como pues si vamos a estar juntos en esta, pues tratemos de llevarnos bien. Y entonces ahí los otros dos personajes un poco como van generando ciertas dificultades, ¿no? Pero que a mí particularmente siempre o sea, desde que lo leí por primera vez me parecía que sí había, que no era terminante, pues, que no estaba diciendo que así siempre y bajo cualquier condición las relaciones son, o sea, sino que hay otra posibilidad, o sea, que hay otra forma de vincularse con los otros y que implica, pues, mucha responsabilidad, que implica, que implica un trato muy distinto también con los demás, ¿no? Con los otros. Y bueno, y el mismo hecho de que utilice, a mí también de pronto me sorprendía, ¿no? El empleo de ciertas palabras como el prójimo, que es una palabra claramente de talante teológico, pues religioso, que es el que está junto de mí, ¿no? Pues también de Bueno, pronto me llama la atención ya. cuando hace ese juego, ¿no? A veces es el prójimo, pero a veces es el otro. Sí, y la primera obra de teatro de Sartre es Barioná, que trata sobre la esperanza y sobre Sí, el nacimiento del Mesías, ¿no? Eso es interesante verlo, ¿sí? Y también claro, tener razón, el topos, la situación de A Puertas Cerradas es el infierno. No es cualquier situación, es una situación. Es la existencia, pero eso significa que podría haber otra modalidad de vínculo. Que incluso, lo que pasa está muy despreciado este texto, que no es un texto, es una conferencia, pero en el existencialismo es un humanismo. Sartre mismo dice, la libertad quiere la libertad, quiere que el otro, no la libertad, como Tomás, quiere la libertad del otro, que el otro también sea libre, en ese sentido. uh-huh. Sí, hace mucho hincapié justamente en esto de, no es simplemente la libertad individual, es la libertad de todos. Sí,
Sí. Y bueno, me acuerdo de una frase también de esto de que hay que obrar sin esperanza por la cuestión de que no hay una naturaleza humana, por lo tanto uno se compromete y ahí obra sin esperanza justamente porque no espera una naturaleza humana, pero está ese compromiso y esa responsabilidad frente a sí, frente a los demás, ¿no? Frente a la humanidad, creo que dicen en el texto. Dice eso frente a la humanidad, claro. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, incluso ahorita que mencionabas el texto de Bariona, incluso el contexto en el cual escribe el texto, porque es cuando está en el campo, para ponerlo como parte de una pastorela prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece muy interesante que haya surgido. De hecho, por ahí, si no mal recuerdo, por ejemplo, y esto lo recupera Alan en su texto, yo lo había leído anteriormente con Victoria Camps, en estos textos de ética que tiene y en el que trabaja justamente a Sartre, justamente en este periodo de la salvación por la obra de arte, ¿no? Y que también creo que Sartre menciona un poco en las palabras, y que tiene mucho este talante igual, muy mesiánico, ¿no? De la salvación por parte, o sea, y también incluso cuando uno lo lee en las palabras, la figura del abuelo, o sea, cómo le está posicionando ahí también, ¿no? Incluso hasta la descripción, parece que hace la descripción del Dios judío cristiano, ¿no? Entonces, no sé, a mí de pronto me llama la atención esos puntos, ¿no? Y también me parece que ni siquiera es que esté peleado con eso, o sea, creo que los pone en su justa dimensión, pues, para lo que ya después se ve que va un poco como depurando este tipo de cosas, pero por ejemplo en el ser y la nada está eso, o sea, de pronto aparecen palabras como el prójimo, de pronto, y también me acuerdo mucho, ¿no? De esta distinción que creo que en el castellano no la tenemos, si no mal recuerdo, pero que en la edición en el original en francés sí, ¿no? La diferencia entre compromis y engagement. Tienes razón, sí. Ah, sí, sí. Que creo que justo nosotros en castellano, no sé si habría dos palabras que pudieran Mm. verdaderamente fungir como una buena traducción, pero también, no sé, o sea, por ahí me parece que él nunca utiliza las palabras de manera gratuita, así como que sí tienen una trascendencia, sí tienen una razón de ser muy fuerte. Porque incluso en lo que él narra, en las palabras, ¿no? Y toda la cuestión de que él escribía para la eternidad, y en un momento, si no me equivoco, dicen, no escribía para individuos, que escribía en última instancia para Dios, aun cuando él no sea un creyente confeso, pero cuando él también habla de alguna conversión que se da alrededor de los 45, 50 años, que es cuando viene en su faceta más comprometida políticamente. Sí, sí, Eso me que, parece ajá, sí, interesante. sí, que es algo que continuamente sale, ¿no? A colación, como cómo es posible que algunos, yo no soy muy partidaria de esa lectura, pero sí he escuchado esta lectura de cómo puede ser posible que en plena guerra, escribiendo El ser y la nada, no haya más manifestación ahí de un compromiso político, aunque de hecho cuando uno va revisando lo que sucede en su biografía, por ejemplo con el texto de Annie Cohen Solar, sí se da cuenta de que hay cierto movimiento ahí, o sea que sí están activos, políticamente sí están activos. Están activos, sí, sí. Sí, habían fundado con Simón de Beauvoir y Merleau-Ponty, entre otros, el movimiento Socialismo y Libertad. Por ejemplo, ¿no? Entonces no es como que estuviera tan, pues eso, tan deslindado de ese compromiso político. Ya después, pues sí, están textos como La crítica de la razón dialéctica, pues que parece que ya se va a meter de lleno a teorizar sobre esto, pero no significa que anteriormente no hubiera. Y también hay fragmentos del ser y la nada donde los ejemplos que va poniendo son muy políticos. O sea, a lo El mejor... tema de la cuestión obrera aparece en el ser y la nada. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, me parece que ahí está, ¿no? Entonces, me parece que es un tema interesante justamente el de ir rastreando esta permanencia de ciertos tópicos en su pensamiento, ¿no? Sí, Y sí. la manera en la que los va
creo yo, pues va encontrando otras herramientas para poder teorizarla. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Y bueno, ¿qué quieren hacer? No sé si terminé de leer el quinto o lo dejé a la mitad. Digo, el tercero, dicho de otra manera. No, Ah, sí. a ver, no, lo a ver, espera. El tercero creo que lo terminé. Y el tercero sí. El tercero sí. Pues, a ver, déjame ver cuánto queda. Ay, es mucha tentación porque quedan 6 páginas, pero yo no Como tengo que, problema, ¿eh? Yo no tengo problema. Si quieren, concluimos esto para que la próxima sesión iniciemos ya con crítica de la experiencia. dale, vos, Facundo, Sí, sí, no hay problema. dale. Bueno, cuarto. Se trata de una dialéctica materialista. Entendemos con estas palabras, colocándonos según un punto de vista estrictamente epistemológico, que el pensamiento tiene que descubrir su propia necesidad en su objeto material, descubriendo en él, en tanto que él mismo es un ser material, la necesidad de su objeto. En el idealismo hegeliano era posible. Es necesario que la dialéctica sea un sueño o que sea igualmente posible en el mundo real y material del marxismo. Esto debe llevarnos necesariamente del pensamiento a la acción. De hecho, aquel no es más que un momento de esta. Tendremos, pues, que ver si en la unidad de una experiencia apodíctica cada praxis se constituye en y por el universo material como superación de su ser objeto por el otro, aún develando simultáneamente la praxis del otro como un objeto. Pero al mismo tiempo se tiene que establecer una relación a través y por el otro entre cada praxis y el universo de las cosas, de tal manera que en el curso de una totalización que no se detiene nunca, la cosa se vuelve humana y el hombre se realiza como cosa. En la realidad concreta hay que mostrar que el método dialéctico no se distingue del movimiento dialéctico, es decir, de las relaciones que sostiene cada uno con todos a través de la materialidad inorgánica y de las que sostiene con esta materialidad y con su propia existencia de materia organizada a través de sus relaciones con los otros. Hay que establecer, pues, que la dialéctica se funda sobre esta experiencia permanente de cada uno. En el universo de exterioridad, su relación de exterioridad con el universo material y con el otro siempre es accidental, aunque siempre presente. Su relación de interioridad con los hombres y con las cosas es fundamental, aunque con frecuencia esté escondida. Punto número 5. Pero la dialéctica, si tiene que ser una razón y no una ley ciega, se tiene que dar a sí misma como una inteligibilidad insuperable. El contenido, el desarrollo, el orden de aparición de las negaciones, negaciones de negaciones, conflictos, etc., las fases de la lucha entre términos opuestos, su salida, en una palabra, la realidad del movimiento dialéctico, está todo gobernado por los condicionamientos de base, las estructuras de materialidad, la situación de partida, la acción continuada de factores exteriores e interiores, la relación de las fuerzas en presencia. Dicho de otra manera, no hay una dialéctica que se imponga a los hechos como las categorías de Kant a los fenómenos, pero la dialéctica, si existe, es la aventura singular de su objeto. No puede haber en ninguna parte, ni en una cabeza, ni en el cielo inteligible, un esquema preestablecido que se imponga a los desarrollos singulares. Si la dialéctica existe, es porque algunas regiones de la materialidad son tales por estructura que no puede no existir. Dicho de otra manera, el movimiento dialéctico no es una poderosa fuerza unitaria que se revela detrás de la historia como la voluntad divina. Primero es una resultante. No es la dialéctica quien impone a los hombres históricos que vivan su historia a través de contradicciones terribles, sino que son los hombres tal y como son, bajo el dominio de la rareza y de la necesidad,
quienes se enfrentan en circunstancias que la historia o la economía pueden enumerar, pero que solo la racionalidad dialéctica puede hacer inteligible. Antes de ser un motor, la contradicción es un resultado, y la dialéctica aparece en el plano ontológico como el único tipo de relación que pueden establecer entre sí en nombre de su constitución individuos situados y constituidos de una manera determinada. La dialéctica, si existe, solo puede ser la totalización de las totalizaciones concretas, operadas por una multiplicidad de singularidades totalizadoras. Es lo que llamaría el nominalismo dialéctico. Pero desde luego que la dialéctica solo es válida en cada uno de los casos particulares que la recrean. Si aparece cada vez en la experiencia que la vuelve a descubrir como necesidad, es solo válida, además, si nos da la clave de la aventura que la manifiesta, es decir, si la aprendemos como inteligibilidad del proceso considerado. Y aquí hace una llamada a pie, dice, y según este punto de vista, el nominalismo es al mismo tiempo un realismo dialéctico. La necesidad y la inteligibilidad de la razón dialéctica, unidas a la obligación de descubrirla empíricamente en cada caso, inspiran algunas reflexiones. Primero, nadie puede descubrir la dialéctica si se mantiene en el punto de vista de la razón analítica, lo que significa, entre otras cosas, que nadie puede descubrir la dialéctica si se mantiene exterior al objeto considerado. En efecto, para que considere un sistema cualquiera en exterioridad, no puede decidir ninguna experiencia particular si el movimiento del sistema es una continua dilatación o si es una sucesión de instantes. Pero la posición del experimentador dessituado tiende a mantener a la razón analítica como tipo de inteligibilidad. La propia pasividad del sabio en relación con el sistema le descubriría una pasividad del sistema en relación consigo mismo. La dialéctica solo se descubre a un observador situado en interioridad, es decir, a un investigador que vive su investigación como una contribución posible a la ideología de la época entera y al mismo tiempo como la praxis particular de un individuo definido por su aventura histórica y personal en el seno de una historia más amplia que la condiciona. En una palabra, si voy a poder conservar la idea hegeliana, la conciencia se conoce en el otro y conoce al otro en sí, suprimiendo radicalmente el idealismo, voy a poder decir que la praxis de todos como movimiento dialéctico se tiene que descubrir en cada uno como la necesidad de su propia praxis, y recíprocamente que la libertad en cada uno de su praxis singular tiene que volver a descubrirse en todos para descubrir una dialéctica que se hace y la hace en tanto que está hecha. La dialéctica como lógica viva de la acción no puede aparecer a una razón contemplativa. Se descubre durante la praxis y como un momento necesario de esta, o si se prefiere, se crea de nuevo en cada acción, aunque éstas solo aparezcan sobre la base de un mundo totalmente constituido por la praxis dialéctica del pasado. Y se vuelve método teórico y práctico cuando la acción que se está desarrollando se da sus propias luces. Durante esta acción, el individuo descubre la dialéctica como transparencia racional en tanto que la hace y como necesidad absoluta en tanto que se le escapa, es decir, sencillamente mientras la hacen los otros. Para acabar, en la medida en que se reconoce en la superación de sus necesidades, reconoce la ley que le imponen los otros al superar las suyas. La reconoce, lo que no quiere decir que se somete a ella. Reconoce su propia autonomía mientras puede ser utilizada por el otro y que lo es cada día, fintas, maniobras, etc., como potencia extraña y la autonomía de los otros como la ley inexorable que permite obligarles. Pero por la misma reciprocidad de las obligaciones y de las autonomías, la ley acaba por escaparse a todos y es el movimiento giratorio de la totalización donde aparece como ración dialéctica, es decir, exterior a todos porque interior a cada uno,
y totalización en curso, pero sin totalizador de todas las totalizaciones totalizadas y de todas las totalidades destotalizadas. Si la razón dialéctica tiene que ser posible como aventura de todos y como libertad de cada uno, como experiencia y como necesidad, si vamos a poder mostrar a la vez su total translucidez, solo es nosotros mismos, y su insuperable rigor, es la unidad de todo lo que nos condiciona, si tenemos que fundarla como racionalidad de la praxis, de la totalización y del porvenir social, si después la tenemos que criticar, como se ha podido criticar a la razón analítica, es decir, si tenemos que determinar su alcance, tenemos que realizar por nosotros mismos la experiencia situada de su apodicticidad. Pero no vayamos a imaginar que esta experiencia es comparable a las, a las intuiciones de los empiristas, ni siquiera determinadas experiencias científicas, cuya elaboración es larga y difícil, pero cuyo resultado se verifica instantáneamente. La experiencia de la dialéctica es dialéctica a su vez, lo que quiere decir que se persigue y se organiza en todos los planos. Es al mismo tiempo la experiencia misma de vivir, ya que vivir es actuar y sufrir, y ya que la dialéctica es la racionalidad de la praxis. Será regresiva, puesto que partirá de lo vivido para encontrar poco a poco todas las estructuras de la praxis. Sin embargo, hay que prevenir que la experiencia aquí intentada, aunque sea histórica por sí misma, como toda empresa, no trata de volver a encontrar el movimiento de la historia, la evolución del trabajo, las relaciones de producción, los conflictos de clase. Su fin, sencillamente, es descubrir y fundar la racionalidad dialéctica, es decir, los complejos juegos de la praxis y de la totalización. Cuando hayamos llegado a los condicionamientos más generales, es decir, a la materialidad, será el momento de que a partir de nuestra experiencia, construyamos el esquema de la inteligibilidad propia de la totalización. Esta segunda parte, que aparecerá posteriormente, será, si se quiere, una definición sintética y progresiva de la racionalidad de la acción. Veremos a este propósito cómo desborda la razón dialéctica a la razón crítica y cómo comporta en sí misma su propia crítica y su superación. Pero no querríamos insistir sobre el carácter limitado de nuestro proyecto. He dicho y lo repito que la única interpretación válida de la historia humana es el materialismo histórico. No se trata, pues, de reexponer aquí lo que han hecho otros miles, y además no es mi tema. Ahora bien, si se quiere resumir esta introducción, podría decirse que el materialismo histórico es su propia prueba en el medio de la racionalidad dialéctica, pero que no funda esta racionalidad, aún y sobre todo si restituye a la historia en su desarrollo como razón constituida. El marxismo es la historia misma tomando conciencia de sí. Si vale, es por su contenido material, que no está puesto en tela de juicio ni puede estar. Pero precisamente porque su realidad reside en su contenido, las uniones internas que pone a la luz del día, en tanto que forman parte de su contenido real, están formalmente indeterminadas. En particular, cuando un marxista hace uso de la noción de necesidad para calificar la relación de dos acontecimientos en el interior de un mismo proceso. Quedamos dudosos, aun cuando la síntesis intentada nos haya convencido del todo. Y esto no significa, sino todo lo contrario, que neguemos la necesidad en las cosas humanas, sino simplemente que la necesidad dialéctica, por definición, es otra cosa distinta que la necesidad de la razón analítica, y que precisamente el marxismo no se preocupa, porque habría de hacerlo, por determinar y fundar esta nueva estructura del ser y de la experiencia. Así, nuestra tarea de ninguna manera puede consistir en restituir a la historia real en su desarrollo, ni que consista en un estudio concreto de las formas de producción o de los grupos que estudian el sociólogo y el etnógrafo. Nuestro problema es crítico, y sin duda que este problema está provocado él mismo por la historia. Pero se trata precisamente de sentir, de criticar y de fundar en la historia y en este momento del desarrollo de las sociedades humanas los instrumentos de pensamiento según los cuales la historia se piensa.
siempre y cuando sean también los instrumentos prácticos por los cuales se hace. Claro que seremos remitidos del hacer al conocer y del conocer al hacer en la unidad de un proceso que a su vez será dialéctico. Pero nuestra finalidad real es teórica. Se puede formular con los términos siguientes. ¿En qué condiciones es posible el conocimiento de una historia? ¿Dentro de qué límites pueden ser necesarias las uniones sacadas a la luz? ¿Qué es la racionalidad dialéctica? ¿Cuáles son sus límites y su fundamento? El ligero retroceso que hicimos en relación con la letra de la doctrina marxista y que ya indiqué en cuestiones de método, nos permite captar el sentido de esta cuestión como una especie de inquietud de esta experiencia verdadera que se niega a derrumbarse en la no verdad. A ella tratamos de contestar, pero no creo que el esfuerzo aislado de un individuo pueda procurar una respuesta satisfactoria, aunque sea parcial, a una cuestión tan amplia y que pone en juego a la totalidad de la historia. Si estas primeras investigaciones me han permitido precisar el problema a través de verificaciones provisionales, que ahí están para que se discutan y sean modificadas, si provocan una discusión y, en el mejor de los casos, si esta discusión se lleva a cabo colectivamente en algunos grupos de trabajo, me daré por satisfecho. Bueno, pues estará satisfecho con nosotros. Totalmente, terminó afirmando, como Sartre termina diciendo que estaría contento de lo que hacemos. Bueno, Jacqueline, te debemos mucho, leíste mucho. Está bien, así trabajo mi dicción. Bueno, me pareció muy, bueno, y dan ganas, ya dejamos para el próximo encuentro, está bueno porque empezamos con la crítica de la experiencia crítica. Y me parece que se vuelve más claro, justo, y sobre todo en el último punto, Sí. el punto 6, como que clarifica el problema, qué es lo que él intenta hacer, cuál es el objetivo de la crítica. Claro, y esto, que no se trata de, él no hace un nuevo estudio en torno a la evolución de las fuerzas de producción, sino de indagar y establecer cuáles son las posibilidades de verdad del marxismo, que habilitarían la comprensión histórica. Al mismo tiempo, señalando más de una vez en ese sexto punto que el marxismo es la clave y la única clave de comprensión de la historia en su totalidad, ¿no?